Gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu amor, por tu bondad. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos, Señor. Dios poderoso, Dios de victoria, te alabamos, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu amor, por tu bondad. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos, Señor. Dios poderoso, de victoria, te alabamos, Señor. Te damos gracias, Señor. Oh Jesús, qué bueno eres, qué grande es tu amor. Tú nos llamaste, nos elegiste, nos diste la salvación. Gracias, Señor, tú nos llamaste, nos elegiste, nos diste la salvación. Gracias, Señor, tú nos llamaste, nos elegiste, nos diste la salvación. Gracias, Señor, tú nos llamaste, nos elegiste, nos diste la salvación. Te alabamos, te
Bienvenidos a la historia de Don Bosco. Juan Bosco nació el 16 de agosto de 1815 en Ibecchi, un caserío cerca de Turín en el norte de Italia. Sus padres eran Margarita Occhiene y Francisco Luis Bosco. Juan vivía con ellos, su abuela y sus hermanos Antonio y José. Su papá murió cuando Juan tenía apenas 2 años de edad. Su mamá, Margarita, le enseñó a rezar y lo preparó para los sacramentos. Le transmitió la fe en un Dios a quien seguir y amar. La gran herencia de su madre pobre fue la riqueza de la fe. A los 9 años, tuvo un sueño que lo impactó y no terminó de comprender. Al contárselo a su madre, ella le dijo: «Quizás algún día seas sacerdote». Eran años de guerra en Europa y crisis económica en Italia. La sequía en el campo aumentaba la pobreza. Pero Juan quiere estudiar. Su hermano mayor, Antonio, no está de acuerdo. Piensa que debe trabajar para ayudar a mantener a la familia. Para evitar problemas, Margarita le pide a Juan que se vaya a vivir y trabajar a la casa de otra familia. Juan se muda a la ciudad de Chieri, donde continúa sus estudios y se desempeña en distintos oficios para pagar sus gastos. También aprendió canto, teatro, oratoria y música. Muchos compañeros lo buscaban para estudiar. Juan los ayudaba y también los juntaba para jugar y escuchar la catequesis. A ese grupo le pone un nombre: la Sociedad de la Alegría. Al terminar la escuela, Juan decide entrar al seminario. Su madre le dice: «Prefiero tener un pobre campesino que un hijo sacerdote que descuida sus deberes», y lo encomienda a la Virgen. Allí vive 6 años. Después de mucho esfuerzo, en 1841 es consagrado sacerdote. Al salir del seminario conocerá a un gran amigo, el sacerdote José Cafasso. Él lo invita a visitar las cárceles de la ciudad. Juan se horroriza al ver el estado de los muchachos encerrados. Ahí se pregunta: ¿qué pasaría si afuera de la cárcel tuvieran un amigo que se preocupara por ellos? Son años de revolución industrial en Italia. Miles de jóvenes son atraídos a la ciudad. Viven hacinados, con hambre y lejos de su familia. Juan decide entonces reunir a los chicos abandonados de la ciudad y les ofrece un lugar donde jugar, rezar y estudiar. Comienza así el oratorio, que luego de pasar por diferentes lugares, se establece en el barrio de Baldoco. Don Bosco observa que con las reuniones no alcanzaba. Los chicos necesitaban estudiar y aprender un oficio para ganarse la vida. Crea entonces talleres de carpintería, herrería, sastrería y encuadernación. Abre una escuela en el oratorio y también una casa anexa donde pudieran dormir. El oratorio se transforma en casa, escuela, patio y parroquia para los chicos. Una verdadera familia. A los 50 años, llama a algunos de sus primeros muchachos y les propone un desafío: ser salesianos. El oratorio da lugar a la congregación salesiana. Mientras tanto, la joven María Mazzarello realizaba con las chicas del pueblo de Mornés una obra similar a la que Don Bosco realizaba con los muchachos. Les propone a ella y a otras jóvenes hacerse religiosas. Así nacen las Hijas de María Auxiliadora. Desde chico, su madre le transmitió la fe por la Virgen María. Al ver las situaciones dolorosas que vivían los jóvenes de Turín, Don Bosco les regaló la devoción a María Auxiliadora, la Virgen de los tiempos difíciles, para que en ella encuentren refugio. Don Bosco comienza a pensar que no solo los jóvenes de Italia necesitaban su ayuda, sino también los de todo el mundo. En 1875 parte la primera expedición misionera. El destino: Argentina. Los salesianos llegan a Buenos Aires y desde allí se extenderán a numerosos pueblos y ciudades, especialmente de la Patagonia. Don Bosco pensaba que además de hacer el bien, había que comunicarlo, y que el libro también ayudaba en la educación de los chicos. Por ese motivo publicó más de 400 libros, revistas y periódicos. Y para difundir las acciones de los misioneros y unir a todos los que se iban sumando a su obra, funda en 1877 el Boletín Salesiano. En la madrugada del 31 de enero de 1888, Don Bosco parte al encuentro con el Padre. A su muerte, más de 1000 salesianos vivían en 57 casas, distribuidas en 8 países.
el 1 de abril de 1934, el Papa Pío X lo declara santo. Tan popular fue su santidad, tan viva su presencia y tan fuerte su espiritualidad, que fueron muchos los que decidieron continuar con su obra. Actualmente la familia salesiana se encuentra presente en escuelas, templos y centros juveniles de más de 130 países. Por ello, millones de niños y jóvenes no dudarían en responder que aún hoy Don Bosco vive entre nosotros. Pan y vino, ahora que eres cuerpo y sangre, vives en mí. Y de rodillas yo caigo al contemplar tu bondad. ¿Cómo no te voy a adorar? Mientras te pierdes en mis labios, tu gracia va inundando todo mi corazón. Por esa paz que me llena de alegría mi ser, ¿cómo no te voy a adorar? Señor Jesús, mi Salvador, amor eterno, amor divino. Ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Dueño y rey del... Hola, buenas noches, queridos hermanos. Bienvenidos una vez más a nuestro espacio de oración desde la plataforma digital Ordis, Oratorio Digital Salesiano de Coacalco. Como todos los sábados, en punto de las 8 de la noche, estamos con todos ustedes, diferentes familias, compartiendo el Santo Evangelio del domingo en la modalidad de Lectio Divina. En esta ocasión, los saludamos con mucha alegría la familia Bautista López, Agustín y Lupita. Enviamos un caluroso saludo a todos nuestros hermanos que nos visitan de toda América Latina y países hermanos. Damos la más cordial bienvenida a nuestro Padre que nos asiste en esta oración, nuestro querido Padre José Luis Vázquez. Al equipo que hace posible esta transmisión, a ustedes, querida comunidad de este Centro Juvenil Salesiano de Coacalco, a la comunidad de este oratorio digital y toda la comunidad salesiana que nos permite llegar a sus hogares y con entusiasmo nos sigue en esta plataforma cada semana. Queridos hermanos, vamos a dar inicio a nuestra oración. Nos ponemos en la presencia del Señor y decimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sigamos juntos la invocación al Espíritu Santo.
Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y todas las cosas serán creadas, y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has instruido los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, danos a saber rectamente la verdad según tu mismo Espíritu, y gozar para siempre de tus consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Señor Dios, que muestras a la luz de tu verdad a los que andan extraviados, para que puedan volver al buen camino, concede a cuantos se profesan como cristianos rechazar lo que sea contrario al nombre que llevan y cumplir lo que ese nombre significa. Por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Como cada mes, elevemos al Padre las súplicas que todas las personas que conformamos el oratorio y la comunidad del Centro Juvenil Salesiano pone en manos de la misericordia de Dios. Ofrecemos esta oración por las intenciones de este mes de julio. Madre nuestra auxiliadora, la Virgen de Don Bosco, pedimos tu poderosa intercesión ante tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, por tus hijos y familias que están siendo afectadas en su salud por este virus provocado por la maldad humana y reforzada por el diablo. Intercede por ellos, así como intercediste en las bodas de Caná, cuando no había vino. Te lo pedimos también por intercesión de San Juan Bosco y de todos los santos de la familia salesiana. También te pedimos, Señor, para que los diferentes credos y religiones sean fuentes de paz en el nombre de aquel que no se cansa de unir el cielo y la tierra, y que los seres humanos aprendamos cada día más a convivir, a respetarnos y a amarnos y a perdonarnos. Pedimos por todos los jóvenes que sufren en silencio, presas de la drogadicción, de la delincuencia, del abandono, de la soledad, de la incertidumbre, de la desesperanza, para que encuentren un amigo que los acompañe y guíe en su camino para llegar a Jesús, para que el amor de Cristo por nosotros aumente nuestra alegría y también aliente nuestra esperanza y nos aliente a estar cerca de los menos favorecidos. Señor, te pedimos por los estudiantes que han tenido que adaptarse para seguir sus estudios, en especial a los que las crisis emocionales no los ha dejado tranquilos, para que el Espíritu Santo, fuente de luz, de amor, pueda permanecer en ellos, los guíe y los reciban con gozo y reciban a sí mismo a Jesús vivo. También, Señor, te damos gracias en México porque nuestros alumnos desde nivel preescolar hasta nivel licenciatura han culminado un ciclo de estudios de manera atípica, Señor. Te pedimos que nos permitas comprender qué es lo que pides de nosotros y de ellos. Ayúdalos a fortalecer su entendimiento para que comprendan lo que está pasando y se sepan adaptar a las nuevas realidades, pero que lo hagan siempre en tu nombre, Señor, y guiados por el Espíritu. Señor, nos ponemos en las manos de tu divina misericordia, ¿verdad? También asimismo pedimos por el Papa Francisco, ¿verdad? Que nos invita a la amistad social en estos últimos días. Recemos para que en situaciones sociales, económicas, políticas, conflictivas, seamos arquitectos de diálogo, arquitectos de amistad, valientes y apasionados, hombres y mujeres
que siempre tiendan la mano y que no queden espacios de enemistad y de guerra. Oremos también por las peticiones que nos dejan en el muro, ¿verdad? Como nuestros hermanos, ¿verdad? Que tienen la esperanza en ti puesta, Señor. Vamos a pedir por nuestros hermanos enfermos, por Leopoldo Martínez Méndez, Javier Durán Ordóñez, Pedro Barrada Zapata, Brenda Barrada Ruiz, Concepción Contreras López, Ángela Hernández Chávez, Pablo Hernández Chávez, Rosalinda Enedina Luz, Alex Santos Ríos, Álvaro Antonio Nava Rojas y Alicia López García. También, Señor, te pedimos por los jóvenes que a veces no tienen esperanza, y por los jóvenes enfermos, los jóvenes que buscan trabajo. Fabián Santos, Emanuel Santos, Emiliano León, José Leonides Mesa, Carlos Irving Sandoval. También en esta noche, Señor, estamos reunidos en familia. La familia que reza unida permanece unida. Señor, mira con ojos de bondad a las familias. En especial el día de hoy te pedimos por la familia Hernández Chávez, la familia Ramos Galloso, la familia Pérez Olvera, la familia Guerrero Díaz, la familia Márquez Díaz, la familia Ramos Jiménez, la familia Salgado Alemán, por los matrimonios Santos Ibarra y Sandoval Lubiano. Señor, también nosotros sabemos que tú nos colmas de bendiciones y por eso estamos agradecidos. Y también elevamos una oración de gratitud por Araceli Ballesteros, quien fue operada y salió bien de su intervención quirúrgica. Por Jesús Amauri Limeta en su cumpleaños. También te pedimos, Señor, y te damos gracias por el don de la vocación sacerdotal del Padre Raúl Prado, del Padre Francisco Ángeles y del Padre Marco Antonio Aburto, salesianos de Don Bosco, que en estos días acaban de celebrar su aniversario de ordenación sacerdotal. Te pedimos, Señor, por ellos para que aumentes y fortalezcas su fidelidad hacia ti, Señor. Señor, también en estos tiempos de duelo y de pérdidas, te pedimos por nuestros hermanos difuntos, María Santos Ruiz Ulín, Gonzalo Juárez López, María de los Ángeles Montoya, Isabela Muto, Renata Méndez, Luca Frangiuti, Juan Román Ramírez. Señor, dales el descanso eterno y luzca para ellos la luz perpetua. Descansen en paz, así sea. Recuerden, hermanos, que nos pueden seguir enviando sus intenciones para que juntos, como familia, las elevemos al Padre. La actitud de Jesús al enviar a sus apóstoles en misión para continuar su obra se relaciona con lo que decía el profeta Amós sobre su vocación, ya que el Señor elige por mensajero suyo a quien Él quiere y cuando Él quiere. Acojamos con alegría este mensaje. Con la lectura del Santo Evangelio, iniciamos con el primer momento de nuestra lectio divina. Escuchemos. Del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo llamó Jesús a los 12. Los envió de 2 en 2 y les dio poder sobre los espíritus inmundos. Les mandó que no llevaran nada para el camino, ni pan, ni mochila, ni dinero en el cinto, sino únicamente un bastón, sandalias y una sola túnica. Y les dijo: cuando entren en una casa,
quédense en ella hasta que se vayan de ese lugar. Si en alguna parte no los reciben ni los escuchan, al abandonar ese lugar, sacúdanse el polvo de los pies, como una advertencia para ellos. Los discípulos se fueron a predicar la conversión, expulsaban a los demonios, ungían con aceite a los enfermos y los curaban. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ahora, después de haber escuchado estas palabras de Dios nuestro Señor, la persona de Jesucristo, vamos a iniciar una reflexión, ¿verdad?, que nos permita ir profundizando en estas palabras del Señor tan importantes, ¿verdad? En el Evangelio del domingo pasado, Jesús visita Nazaret, que es el pueblo en el que él se crió. Fue a llevarles la buena noticia del reino, como lo acabamos de escuchar, ¿verdad?, que envía a los apóstoles. Pero desafortunadamente en Nazaret no lo recibieron bien. Entonces Jesús se va a otros pueblos. Este domingo, el día de mañana, envía a sus discípulos. ¿Quiénes serán los discípulos, verdad? A los pueblos con el mismo fin. Jesús fue a los pueblos de Galilea, vecinos a Nazaret. Pareciera que su misión había fracasado, que no había sido posible en su propia casa. Pero a pesar del rechazo, no dejó su entusiasmo y su autoridad para dar continuidad a esta obra, ¿verdad?, que su padre le había pedido. Y ahora Jesús nuestro Señor decide enviar a sus discípulos. Ahora ellos o nosotros deben hacer lo mismo que el maestro, ¿verdad? ¿Cómo? ¿Cómo fue que los mandó? Pues comenzó a enviarlos de dos en dos. En el texto de hoy, o que vamos a escuchar mañana en la misa, vemos el llamado que Jesús hace a los 12. Vemos que la misión comienza cuando Jesús cree que están preparados para hablar, ¿verdad?, de acuerdo con lo que han escuchado y lo que han asimilado en la convivencia con él, ¿verdad? Teniendo a Jesús mismo como maestro, van a ir ellos aprendiendo y mejorando, y encontrarán las palabras justas y los gestos adecuados para entrar en contacto con las personas, ¿verdad? Entonces los envió de dos en dos, pero no los envió nada más así, ¿verdad? Les dio las armas, les dio las herramientas, les dio lo que necesitaban. ¿Cómo es esto? Pues entonces dice el Evangelio que les dio potestad sobre los espíritus inmundos, es decir, el Señor los capacita y les autoriza para usar su mismo poder, ¿verdad? Debemos pensar que por espíritus malignos se entienden entonces, en ese entonces, muchas cosas. ¿Qué era lo que se entendía por aquel entonces como espíritus malignos y que de alguna manera también podemos aplicarlo a nuestra realidad? La enfermedad psíquica, distintas formas de epilepsia, fuerzas malignas destructoras, poder esclavizante de las leyes, toda forma de dolencia física, psíquica y espiritual, malformaciones, etcétera. Cualquier parecido con nuestra actualidad, pues es mera coincidencia, ¿verdad? El poder que los apóstoles ejercitan está pasando en medio de estos sufrimientos, aceptando el reto que hacen, la confianza en Dios, ¿verdad? Para poder superar estas posesiones, pues hay que tener confianza en Dios. Él nos invita a eso. Ahora, ¿cómo los envía? ¿Cómo envía a Jesucristo nuestro Señor a los apóstoles? Los envía fuera del bastón y nada para el viaje, ¿verdad? Habrá que recordar a Pedro y a Juan, ¿verdad? Cuando después de la crucifixión, ¿verdad? Cómo van saliendo del templo y se les acerca el
el mendigo y les pide ayuda, y ellos contestan, pues no tenemos nada, pero lo que tenemos te lo damos, y lo bendicen, ¿verdad? Entonces, así envió a los apóstoles y así nos envía a nosotros. La misión, ¿verdad?, de nosotros debe ser itinerante, es decir, debemos de caminar, debemos de salir al encuentro, no es sedentaria, es decir, deberá estimularnos siempre a caminar de nuevo, a encontrarse de nuevo, a encontrarse con el otro. Jesucristo nuestro Señor salía al encuentro del otro, en este encuentro tú a tú, ¿verdad? De aquí la recomendación de que todos los sinópticos resaltan sobre la pobreza material en el vestir, en el comer y en el ser. Esta llamada misionera de nuestro Señor Jesucristo es una llamada que tiene un impulso misionero, menos miedoso, ¿verdad?, debido a las exigencias y el confort y la seguridad. Ser misionero implica renunciar a lo que tenemos, por eso el Señor manda a los apóstoles sin nada. Los misioneros así nos sentimos, enviados, y vamos sin nada material, porque lo que llevamos es al mismo Señor Jesucristo, a Él es al que llevamos, ¿verdad? Y ya no necesitamos más. Nos da una recomendación el Señor, ¿verdad? En el Evangelio escuchamos que da una recomendación, dice, sacudiendo el polvo de la planta de los pies, ¿verdad? La recomendación del Señor pone en relieve dos aspectos que aparentemente son contrarios. Vamos a ver cuáles son estos aspectos. Por un lado, deben ir con toda disponibilidad a encontrar a la gente, sin preocupación de ganancias, de cosas materiales o por la supervivencia. Deben de buscar al que está enfermo por razones personales o sociales, ¿verdad? Podemos encontrar muchas enfermedades, no nada más físicas, también hay enfermedades psicológicas, enfermedades sociales, familiares, ¿verdad?, personales. También tenemos las enfermedades que genera la opresión de la ley, la maldad humana, ¿verdad? Y el Señor manda a los apóstoles a buscar a estos enfermos, ¿verdad? Estos enfermos que ahora hay en este mundo, ¿verdad? No nada más los de las enfermedades físicas, a ungirlos con aceite, sanar las heridas, ¿verdad?, y las plagas del corazón. Pero por otro lado, deben evitar aceptar cualquier tipo de hipocresía, de bondad sin responsabilidad. Deben irse sin lamentaciones, sin debilidad, del lugar donde no haya habido acogida, donde no hayan sido recibidos, donde el rechazo o la hipocresía hagan estéril el anuncio y el testimonio del Evangelio. Este texto que vamos a escuchar el día de mañana es un texto que nos queda a todos, hermanos, y nos invita y hace una fuerte llamada a sentirnos primero acogidos por el Señor, recibidos por Él, amados por Él, pero enseguida enviados por Jesús. ¿Verdad? La iglesia de hoy necesita ser una iglesia en salida, una iglesia enviada, que se sienta misionera, porque hoy la vida clama en todos los rincones del mundo. El Evangelio urge. Hoy el mundo necesita una medicina para todas las enfermedades y en especial para las enfermedades del alma. Jesús, con su humanidad, colmado de amor, es la única medicina para todas nuestras enfermedades. Como Hijo de Dios, comprometido con su misión, yo, tú, nosotros no podemos tener una actitud de indiferencia a los gritos del mundo, a las alegrías y a las tristezas de los hombres y mujeres del mundo, que han de ser también mis alegrías y mis tristezas. Porque si vivo con la confianza plena en Dios, Él sabrá hacer el milagro
de la construcción de su reino de amor. Decía San Agustín que el mundo, por la predicación de la Iglesia, escuchando pueda creer, creyendo pueda esperar y esperando pueda amar. Hoy, Señor Jesús, tu invitación es más exigente y comprometedora. Todos lo sabemos bien. Nos pides que amemos al mundo con toda nuestra alma y vivir con pasión y amor la misión encomendada por Dios. Señor, aquí nos tienes como tus discípulos, con el corazón abierto y dispuesto a la escucha de lo que nos pidas para cada día ir, salir a donde nos lo pida tu voluntad y no la nuestra. El Señor había llamado a los que quiso para estar con Él y para enviarlos a predicar. En este pasaje que vamos a escuchar mañana, vemos que Jesús no monopoliza la misión, sino que la comparte, que hace partícipes a otros de lo que Él hacía. Una misión donde el protagonista es Él el que actúa por medio de ellos. El envío que Jesús tiene tiene una dimensión hacia afuera. Es dar a conocer su mensaje de salvación, pero tiene otra perspectiva que es la interior, la del enviado, al que le exige una total confianza y apertura para que él pueda hacer su obra. Cada uno de los bautizados somos llamados a vivir el mensaje de Jesús y enviados por Dios a la familia, al trabajo, al grupo de amigos o vecinos, a cualquier persona con la que nos encontremos, trabajemos o convivamos, para hablarles y dar testimonio del amor de Dios a todos los hombres. Los bautizados somos los apóstoles del siglo XXI y tenemos que hacerlo presente en la sociedad, cultura del hombre de hoy. Todo depende del entusiasmo, de la valentía, de la audacia y la constancia en nuestra misión, de ser apóstoles, cada uno en su sitio. La misión te exige revisar tus actitudes, tu estilo de vida, estar dispuesto a emprender el camino y mostrar la buena noticia en tu familia, primeramente, amigos, compañeros, en ambientes acogedores y también hostiles. Jesús está pensando en un mundo liberado de las fuerzas que esclavizan y deshumanizan al hombre. Tus discípulos se abrirán paso en la sociedad, humanizando la vida, aliviando el sufrimiento, haciendo crecer la libertad y la fraternidad. Llevarán solo bastón y sandalias. Jesús se los imagina como caminantes, nunca instalados, siempre de camino, no atados a nada ni a nadie, solo con lo imprescindible. Esa agilidad que tiene Jesús para hacerse presente ahí donde alguien lo necesitaba. Jesús es tu único báculo para caminar. No llevarán ni pan, ni alforja, ni dinero. Llevarán consigo algo más importante, el Espíritu de Jesús, su palabra y su autoridad para humanizar la vida de las gentes.
Jesús no está pensando en lo que han de llevar para ser eficaces, sino que han de llevar, no sea que un día se olviden de los pobres y vivan encerrados en sus propios bienestar. Tampoco llevarán túnica de repuesto, vestirán con la sencillez de los pobres, serán profetas en medio de la gente. Su vida será signo de la cercanía de Dios a todos, sobre todo a los más necesitados. El Señor eligió a sus discípulos, los mandó de dos en dos. Es hermoso ver bajar de la montaña a los pies del mensajero de la paz. Es hermoso ver bajar de la montaña a los pies del mensajero de la paz. Los mandó a las ciudades y lugares donde iba a ir él. Es hermoso ver bajar de la montaña a los pies del mensajero de la paz. Es hermoso ver bajar de la montaña a los pies del mensajero de la paz. La cosecha es abundante, les dijo el Señor al partir. Es hermoso ver bajar de la montaña a los pies del mensajero de la paz. Es hermoso ver bajar de la montaña a los pies del mensajero de la paz. Pídanle al dueño del campo que envíe más obreros a la mies. Es hermoso ver bajar de la montaña a los pies del mensajero de la paz. Es hermoso ver bajar de la montaña a los pies del mensajero de la paz. Al entrar en una casa, saluden anunciando la paz. Es hermoso ver bajar de la montaña a los pies del mensajero de la paz. Es hermoso ver bajar de la montaña a los pies del mensajero de la paz. El reino de Dios está cerca, a todos anunciarán. Es hermoso ver bajar de la montaña a los pies del mensajero de la paz. Es hermoso ver bajar de la montaña a los pies del mensajero de la paz. Los que a ustedes los reciban, me habrán recibido a mí. Es hermoso ver bajar de la montaña a los pies del mensajero de la paz. Es hermoso ver bajar de la montaña a los pies del mensajero de la paz. Quien recibe mi palabra, recibe al que me envió. Es hermoso ver bajar de la montaña a los pies del mensajero de la paz. Es hermoso ver bajar de la montaña a los pies del mensajero de la paz.
Después de reflexionar la palabra del Señor, es importante responder algunas preguntas para descubrir qué me quiere decir Jesús personalmente. Recordemos que el Evangelio es un encuentro con Jesús y en ese encuentro debe de haber un diálogo en el que el Señor ya me expresó su amor, ya me expresó su plan de salvación y ahora debo yo reflexionar para ver qué me quiere decir y sobre todo para saber cómo debo de actuar, cómo debo de pensar, cómo debo de ser. Las preguntas que aparecerán a continuación, ¿sí?, se pondrán para que las puedan leer y escribir e ir respondiendo al Señor, tal vez durante la semana. Pero ahorita, en primer momento, lo vamos a realizar. ¿Cómo siento la llamada de Dios en el hoy de mi vida? Creo en que el Señor me capacita para realizar mi misión. ¿Qué espíritus inmundos contradicen el plan de Dios en mi vida, en la vida de mi comunidad? ¿Estoy confiada en que el Señor realiza su obra o me fío solamente de mis capacidades y talentos? Permanezco de corazón en los lugares, situaciones, ministerios que el Señor encomienda, o prefiero estar en otros menos comprometedores. Ahora pasamos al tercer momento, que es la oración. Escuchamos la palabra de Dios, la meditamos, reflexionamos a través de las preguntas, pero como la oración es un diálogo, pues ahora llega el momento en el que nosotros vamos a platicar de manera personal, de manera íntima con el Señor. Siempre está esperando nuestra respuesta. Debemos de sentirnos animados, hermanos, por el ejemplo de la confianza de Jesús. Jesús confiaba en su Padre. Y recordar que todos los profetas probablemente sintieron también algo de temor, ¿verdad? Algunos profetas le preguntaban al Señor ante el envío, ¿yo, Señor? ¿Verdad? Soy tartamudo, soy joven, soy viejo, ¿verdad? Y sin embargo, el Señor siempre la respuesta, ¿verdad? La misma respuesta. Ese temor que nos da cuando tenemos que cumplir una misión, pero siempre tenemos la invitación a confiar en Dios totalmente, totalmente.
¿Qué le respondemos al Señor ante este llamado y ante este envío que nos hace en el Evangelio que vamos a escuchar mañana? Ahorita nos estamos adelantando, vamos escuchando, ya nos dimos cuenta que el Señor nos ha enviado y el día de mañana en la misa lo vamos a coronar, ¿verdad? En la Eucaristía, ahí vamos a escuchar en la predicación del Evangelio, ¿verdad? Nuevamente ese envío. ¿Cómo vamos a salir del templo? ¿Cómo vamos a salir? ¿Qué le queremos decir al Señor hoy? ¿Qué le queremos decir mañana en la meditación de la misa? ¿Nos sentimos llamados? ¿Nos sentimos enviados? ¿Enviados a qué? ¿Qué es lo que hace falta por hacer en el mundo? En esta parte de la oración, hermanos, vamos a platicar con Él y vamos a decirle cómo nos sentimos respecto a este envío que nos hace. El Señor ante todo nos pide honestidad, nos pide que no nos preocupemos y sobre todo, ¿verdad? Él siempre está con la oreja puesta, dispuesto a escucharnos. En este momento todos estamos invitados a realizar una pequeña oración a modo de respuesta de lo que hoy nos ha dicho el Señor en el Evangelio. Gracias, Señor, porque te has revelado para darnos a conocer tu palabra y tu misterio de salvación. Perdona nuestras fallas y ayúdanos a descubrir cada día tu voluntad y danos tu bendición. Amén. Gracias, Señor, por tener confianza en mi persona tan débil y permitirme ser tu discípulo y emisario, trabajador de la Buena Nueva durante 29 años, con los hermanos indígenas en Oaxaca, en Guerrero, en Hidalgo, en Yucatán, siempre de tu mano y trabajando para que seas tú el que brille. Qué bueno eres, Señor. Permíteme seguir sirviéndote así, saliendo al encuentro de mis hermanos. Te pido por todos los misioneros que trabajan en zonas indígenas, que trabajan en las zonas de alta marginación urbana, en los hospitales, en las escuelas, en los centros de trabajo, por todas aquellas personas que han identificado las enfermedades que hay que curar en este mundo de hoy, y que están como tus apóstoles y como tus discípulos, se han sentido enviados y se han dado cuenta de la urgencia de tu Evangelio hoy, en el mundo de hoy. Gracias, Señor. Anuncio vobis galbum mai. Habemus Papa. Fuiste elegido en el tiempo de más necesidad. Llegaste a despertar con fuerza, deseos de santidad, y con poder en tu discurso tú vienes a renovar. Que tu mensaje sea mi luz y con valor luchar por ser un instrumento que nos lance a la verdad. Misionero de humildad,
son para cambiar y desprenderse de sus lujos, dar un paso y caminar. Tú no temes a la cruz, sin vacilar recorres el camino que conduce siempre hasta Jesús. Misionero de humildad, tu vida que me enseña a amar. Vamos a servirlo y juntos hoy vamos a conquistar al mundo entero, transformar. Nos has querido demostrar que Cristo está de nuestro lado y no podemos fracasar. Quiero un lío en las diócesis, espero un lío, que son el futuro nuestro, no cristianos de fachada. La fe es entera, no se licúa, es la fe en Jesús. No le tengan miedo, sea protagonista. Jesús no se quedó en el balcón, se metió. Oración, sacramento y ayuda a los Siempre valiente tú, misionero de humildad, tu vida que me enseña a amar. Vamos a servirlo y juntos hoy vamos a conquistar al mundo entero, transformar. Nos has querido demostrar que Cristo está de nuestro lado y es momento de empezar. ¿Por dónde empezamos? Por vos y por mí. Como en cada oración, lectio de nuestro oratorio, escuchemos a nuestro querido Padre José Luis Vázquez, que nos ilumine en este momento de contemplación, a quien dirigimos nuestra atención. Buenas noches, Padre, bienvenido. Buenas noches. Pues aquí llevando esta meditación a la práctica. Las circunstancias en tiempos de Jesús serán otras. Hoy las circunstancias que estamos viviendo son más difíciles, diría yo. Para la liturgia del día de mañana se nos presenta la vocación de Amós. Yo no era profeta ni hijo de profeta, pero el Señor me llamó y me dijo, ve y profetiza. Y tener en cuenta que Amós era del reino del sur, de Judá, y Dios lo mandó a predicar en el reino del norte. Y tenemos ese himno que lo leemos en la lectura de las horas y que aparece en la segunda lectura. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda clase de bienes materiales y espirituales. Con esta pequeña introducción, pues la meditación, la reflexión nos tiene que llevar a cómo ser signos y portadores del amor de Dios en las circunstancias que hoy nos han tocado vivir. Y hay una metodología de evangelización y que llevaba como texto base un libro que tenía el título de Evangelizar a los bautizados. ¿Por qué? Pues porque somos bautizados por tradición, por cultura, somos cristianos de nombre y no se traduce en un testimonio de nuestra vida cristiana. Ya en la práctica parece ser que hay una separación entre fe y vida. Mi vida de fe va por un lado y se reduce muchas veces nada más a la cuestión de la misa dominical, pero no se traduce en la vida.
y es una fe que se reduce a lo íntimo, así como tipo protestante, de estos de pare de sufrir, ¿no? Una fe y una religiosidad del sentimiento y de la emoción. Hoy tengo ganas de ir a misa, hoy no tengo ganas, hoy me nace ir, hoy no me nace. Y entonces hacemos inútiles los dones de naturaleza y de gracia que el Señor nos ha concedido. Ya lo he comunicado en otras ocasiones. Y primeramente, pues tendremos que ser conscientes de lo que el Señor nos ha dado, nuestra naturaleza humana, que somos raza de triunfadores, que somos el espermatozoide que ganó de miles de millones, que tenemos el don de la inteligencia, de la razón, de la libertad, y que ejercemos nuestra voluntad. Y si somos personas que hemos recibido el don del bautismo, pues tenemos ahí que hemos recibido el perdón de los pecados, por lo tanto somos hijos de Dios, tenemos la fuerza del Espíritu Santo, somos miembros de la Iglesia de Jesús, y los dones de gracia que tenemos por el bautismo, profetas, sacerdotes y reyes. Y que además tenemos nosotros la intercesión, por ejemplo, de María, ¿no? Con la cual invocamos con el rezo del Santo Rosario, a los ángeles, a los santos. Tenemos nosotros la palabra de Dios, los mandamientos, los sacramentos. Tenemos los documentos del magisterio de la Iglesia, por ejemplo, el Catecismo de la Iglesia Católica, que es la herencia espiritual de San Juan Pablo II. Tenemos nosotros el compendio de la doctrina social de la Iglesia, las encíclicas, las exhortaciones de los papas, ¿no? Los documentos de las conferencias episcopales, todo eso es el magisterio. Y aparte, pues tenemos nosotros las virtudes teologales, las virtudes cardinales, tenemos los sacramentales como agua, sal, aceite, incienso, las obras de misericordia, la oración, el ayuno, el sacrificio, la abstinencia. O sea, tenemos muchas armas para dar testimonio, pero otra vez lo recordamos, Dios no puede actuar sin ti. Si tú no actúas, le amarramos las manos a Dios porque respeta nuestra libertad. Y entonces, al tener todos estos dones de gracia y naturaleza y no ocuparlos, pues ahí está, ¿no? Sin ponerlos en práctica. Y nosotros estamos llamados a ser agentes de transformación, a ser signos y portadores del amor de Dios, evangelizar las diferentes áreas de realización humana, religiosa, social, cultural, política, económica, ecológica, tecnológica. Pues ahí, ¿verdad? Evangelizar todas estas áreas, hacerlas más humanas. Por lo tanto, pues tenemos nosotros que ejercitar todos estos dones de gracia y naturaleza y hacer hincapié, resaltar que tenemos el sacerdocio bautismal, ejercitar nuestro sacerdocio bautismal. Ya lo hemos comentado en otra ocasión, profeta, anuncio, denuncio, corrijo lo que va en contra del reino de Dios, sacerdote, intercedo por los demás, y rey, sirvo a los demás. Y entonces llevar a la práctica todo esto que el Señor nos ha concedido, esta grande riqueza, que si ustedes meditan, reflexionan en profundidad la segunda lectura del día de la lectura de mañana, pues ahí está. Y no poner pretextos, ¿no? Yo no era hijo de profeta ni profeta, y el Señor me llamó y me mandó a predicar al reino del norte. Ahora, para nosotros también sería importante recordar, por ejemplo, la vocación de Isaías. ¿A quién enviaré? ¿Quién irá de parte mía ante la situación que se estaba viviendo? Y también es una muy buena pregunta, aparte de las que ya nos han dicho. ¿A quién enviaré? ¿Quién irá de parte mía? Escuchar esa voz de Dios que nos llama, pero en libertad, no te estás diciendo ahí, te obligo, te exijo, ¿no? ¿A quién enviaré? ¿Quién irá de parte mía? Y viene la respuesta libre, voluntaria del ser humano. Aquí estoy, Señor, envíame.
y entonces ejercitar nuestro sacerdocio bautismal. Por ejemplo, ahí se nos nombran los espíritus inmundos. Pues hoy estamos llenos de muchos espíritus inmundos, ¿no? Ahora, por ejemplo, aquí en nuestro país se está haciendo en la ciudad de León, Guanajuato, el Congreso de la Masonería, y recordar que la masonería no va de acuerdo con la fe católica, ¿no? Proclaman un humanismo ateo, sin Dios, el gran arquitecto. Entonces tenemos ahí, ¿no?, los grupos que han caído en la masonería, pero de tipo luciferiano, de tipo satánico. Ya el padre Stefano Gobbi lo había manifestado. El padre Stefano Gobbi, para los que no recuerdan o no saben, la Virgen María, por ahí en los años 70, 80, le pidió que formara el movimiento sacerdotal mariano. Y la Virgen le explicó, ¿no?, el Apocalipsis, estamos hablando de esos años, que para nada vislumbrábamos lo que tenemos ahora, ¿no? El dragón rojo de 7 cabezas representa el comunismo. La bestia que sale del mar representa a la masonería. Y la bestia que sale de la tierra representa a la masonería eclesiástica, la masonería que se ha infiltrado, y ya lo había dicho el Papa Pablo VI, por alguna rendija, ¿no?, del Vaticano, se ha metido en un modo de Satanás. Y eso es, no nada más es la cuestión de los espíritus inmundos así en general. No, ahora es algo que a veces nuestros hermanos, mis hermanos sacerdotes, pues tienen miedo de enfrentar. Y el Señor nos ha dado ese poder. Nosotros tenemos el sacerdocio sacramental. Todos los fieles tienen el sacerdocio bautismal, ¿no? Y aquí, pues también es hacer hincapié, porque a veces no sabemos, ¿no?, el poder que como laicos, que como seglares, tienen para vencer las opresiones y las opresiones. Hay diferentes niveles de acción demoníaca, se distinguen 4. Posesión: el demonio o los demonios se posesionan de una persona y la persona pierde su libertad. O la obsesión, la infestación, ¿no? La infestación, hay una casa infestada o los animales que están infestados de demonios. Y este es el caso del virus, nada más que, bueno, ya los exorcistas que ya han hablado de diferentes países, el demonio está actuando a través de este virus, del coronavirus, ¿no?, del COVID. Entonces es una infestación, y es un silogismo muy simple. Todo lo que Dios ha creado es bueno. ¿De qué depende la maldad? De la intención humana. Si la intención es buena, Dios la refuerza. Si la intención es perversa, el demonio la refuerza. Si el virus fue manipulado para disminuir la población a nivel mundial, entonces el demonio la refuerza, es perversa la intención. Y aquí se tiene que hacer un exorcismo, porque es una infestación, el demonio está actuando del virus. Por eso las variantes que estamos nosotros escuchando. Y esto corresponde, tanto la posesión como la infestación, al sacerdocio sacramental. Pero el sacerdocio bautismal de los fieles pueden vencer al enemigo, al demonio, en opresiones y en obsesiones, que es lo más común. Una obsesión es un pensamiento que viene de fuera, que yo no generé, pero es tan sutil que parece que lo estoy generando yo, ¿no? Hay muchas obsesiones de alcohol, sexo, droga, juegos de tabú, por ejemplo. Las opresiones son diferentes. Por ejemplo, cuando una persona se enferma de una cosa, de otra y de otra, y el diagnóstico siempre es diferente, y los médicos no saben qué decir, no saben por dónde viene toda esta situación que está viviendo la persona, porque el diagnóstico cambia en cuestión de días, incluso de horas. Una opresión es cuando se escuchan ruidos, quejidos, lamentos,
cuando hay olores fétidos, cuando aúllan los perros sin motivo, aúllan los gatos sin motivo. Este es un tipo de opresión. Y entonces el sacerdocio de los fieles, el sacerdocio bautismal, puede vencer al enemigo en estos dos casos de opresión y obsesión, ¿no? Una oración tan simple y tan sencilla: en el nombre de nuestro Señor Jesucristo te ordeno, hermano, que me dejes en paz, lo dejes en paz o la dejes en paz. Así de sencillo, ¿verdad? Pero pues siempre es el miedo, es el temor, ¿no? Y aquí pues tenemos todos los dones de gracia y naturaleza para poder nosotros ser esos dignos y portadores del amor de Dios, ¿no? El Papa Francisco ha dicho una pastoral de emergencia, ¿no? Una pastoral de salida. Ya lo tenemos en los genes, lo tenemos en nosotros, pues en nuestro ADN, ¿no? De que somos el espermatozoide que ha penetrado en el óvulo y ha iniciado el milagro de la vida en cada uno de nosotros, ¿no? Recordemos que los espermatozoides van en movimiento, tienen un objetivo, ¿no? Penetrar el óvulo para que se dé el milagro de la vida. Y entonces no podemos imaginar una iglesia ausente, una iglesia, ¿verdad?, donde los fieles, donde no tengan conciencia de todos los dones de gracia y naturaleza que se nos ha dado. Pero es el grande pero. La peor paradoja que nos pudo haber hecho Dios es que dependiera de nosotros. Dios no puede actuar sin ti. Si tú no te comprometes, bueno, lo más fácil es, ¿verdad?, no ver, no escuchar, no hablar y sobre todo pues, no pensar. Esa es una posición muy cómoda, ¿verdad? Y por eso golpea tanto a los fieles como a la vida religiosa. La cuestión del aburguesamiento, nos vamos a lo fácil, a lo sencillo, a una vida sin compromiso. Así que bueno, yo los invitaría a que fueran conscientes de los dones de gracia y naturaleza que se nos ha dado y que nos invita a ser signos y portadores de su amor, a ser instrumentos, medios, puentes para que el Señor actúe. Y termino con la frase: Dios no puede actuar sin ti. No nos quejemos, no nos quejemos, tenemos todo para ser personas triunfadoras en todos los aspectos. Entonces, el Señor está ahí, pero respeta nuestra libertad. Que el Señor pues nos ayude a entender, a asimilar todo esto, ¿verdad?, y ser conscientes del gran amor que nos tiene y de los dones de gracia y naturaleza que nos ha concedido. Por eso el Salmo 8, ¿no?, nos hiciste poco inferior a los ángeles, nos coronaste de gloria y dignidad, nos diste el mando sobre las obras de tu mano. Señor Dios nuestro, qué admirable es tu nombre, toda. Así que el Señor nos bendiga a todos y nos ayude a vencer nuestro egoísmo, nuestra falta de compromiso, nuestra falta de desinterés, ¿verdad? Y los invito a que hagamos oración, sobre todo a través de la intercesión de nuestra Madre María Santísima de Guadalupe, para que este Congreso de la Masonería que se está realizando en nuestro país, en México, pues no si hay unas malas intenciones, ¿no?, de este Congreso hacia nuestro país, pues el Señor las haga nulas, que no se lleguen a cabo. El Señor pues nos bendiga a todos. Y agradecemos el apoyo, Padre José Luis, salesiano de Don Bosco, por guiarnos en la contemplación y ayudarnos a mirar en plenitud a Dios, para extasiarnos de su presencia en la oración, pero al mismo tiempo mirar la realidad que Jesús nos envía a cristificar. Muchas gracias, Padre. Hermanos en Cristo, quien nos envía al mundo como apóstoles suyos, nos despedimos de ustedes con la esperanza que nos trae el meditar la palabra de Dios, sentirnos
fortalecidos para seguir en el camino a su encuentro, ¿verdad? Y sobre todo poniendo en juego, y como decimos en México, poniendo toda la carne en el asador, ¿verdad? Por el Señor, a través de todas estas herramientas que nos llevó a meditar el Padre José Luis. Antes de concluir este momento de oración, pues los invitamos a todos de manera especial, pues que hagamos una oración de agradecimiento a Dios nuestro Señor por la salud del Papa Francisco, a quien ya se encuentra mejorando su estado de salud después de haber sido intervenido. Te damos gracias, Señor, por este don, ¿verdad? Te pedimos que lo fortalezcas y que lo ilumines, ¿verdad? Para que siga guiando a tu iglesia. Y antes de despedirnos, tenemos algunos avisos para todos ustedes. Los invitamos a participar en las Buenas Noches Salesianas, que se publica todos los domingos a las 8 de la noche. ¿Verdad? Es una oración tradicional de Don Bosco, dirigida por sacerdotes salesianos, en donde en comunidad y como familia recibimos una palabrita al oído para iniciar bien la semana. También les recordamos que los lunes el grupo ADMA, jóvenes, y los jóvenes del Centro Juvenil Salesiano realizan su rosario también a las 8 de la noche. Ellos están pidiendo por todas las intenciones del muro Ordis y nos invitan con ese espíritu juvenil a acompañarlos. El espíritu de alegría, de esperanza. Asimismo, seguimos invitándolos al rezo del Santo Rosario que el grupo de ADMA, pero en su versión de adultos, realizan todos los jueves a las 9 de la noche. Cada vez más familias nos estamos uniendo para rezar en comunidad. No falten, hoy hace falta, ¿verdad? Para tener esa fuerza espiritual que nos permite salir al mundo a trabajar y a transformarlo. Asimismo, todos los sábados, los niños del catecismo, acompañados por sus familias, dirigen y animan el rosario a María Santísima. Los invitamos a que también nos acompañen en este hermoso momento de devoción mariana, todos los sábados a las 6 de la tarde. Hace un rato estaba este momento de oración. También los invitamos a seguir por Ordis la Eucaristía, todos los domingos a las 10 de la mañana, celebrada por el Padre José Luis, salesiano de Don Bosco, quien ahorita nos ayudó a meditar la palabra de Dios, ¿verdad? Por otro lado, también los invitamos a unirse a la hora de la misericordia todos los días, a las 3 de la tarde, en donde nos encontremos por el canal de YouTube. Y durante toda la semana, los grupos del Centro Juvenil Salesiano publican su trabajo y las actividades en la plataforma de Ordis, la cual encontrarás en Facebook si buscas Oratorio Digital Salesiano de Coacalco. Conoce y participa a este trabajo, que es una forma de poner en práctica esta misión, porque los que ahí asistimos nos sentimos enviados y queremos colaborar con el Señor. Entonces, pues ahí nos puedes encontrar en esta plataforma y asimismo te pedimos que nos ayudes a difundirla. Bueno, pues queridos hermanos, les agradecemos a todos sus comentarios, saludos y peticiones que nos escriben en el chat. Nos despedimos de ustedes, la familia Bautista López, no sin antes decirles que los esperamos el próximo sábado en punto de las 8 de la noche. Dios les bendiga y hasta luego. Hasta luego. Buenas noches.
Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu amor, por tu bondad. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos, Señor. Dios poderoso, Dios de victoria, te alabamos, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu amor, por tu bondad. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos, Señor. Dios poderoso, Dios de victoria, te alabamos, Señor. Te damos gracias, Señor. Oh Jesús, qué bueno eres, qué grande es tu amor. Tú nos llamaste, nos elegiste, nos diste la salvación. Gracias, Señor, tú nos llamaste, nos elegiste, nos diste la salvación. Gracias, Señor, tú nos llamaste, nos elegiste, nos diste la salvación. Gracias, Señor, tú nos llamaste, nos elegiste, nos diste la salvación. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos, Señor. Dios poderoso, Dios de victoria, te alabamos, Señor. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos, Señor. Dios poderoso, Dios de victoria, te alabamos, Señor. Te damos gracias, Señor. Te alabamos, te damos gracias.